Dale, sí, por supuesto. Hasta luego, Carla Chichotti allí en la marcha. Los saludo a Gustavo Marangoni. Gustavo Marangoni, que es analista político. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes, qué gusto. Igualmente, Fernando, y felicitaciones por el nuevo programa. Muy bien, muchas gracias. Gustavo, a ver, contanos un poquito, ¿cómo está de tensa la situación en el mundo político argentino, teniendo en cuenta lo que sucedió en diputados y la tensión que está metiendo ahora en el Senado la sesión por el DNU de las telecomunicaciones? Mira, las dos coaliciones tienen sus halcones y sus palomas. Si vemos los últimos días o las últimas semanas, parece que los halcones tienen más protagonismo. Porque que en democracia dos coaliciones no se pongan de acuerdo en un tema parece bastante natural. Lo que no resulta tan natural es que no se pongan de acuerdo en las reglas para discutir esos temas. Eso ya es mucho más preocupante. A vos y a mí, que nos gusta el fútbol, podemos pertenecer a equipos diferentes, pero no discutimos que las reglas de juego son 11 contra 11, determinado tamaño de la cancha, árbitro, jueces de línea y pelota de fútbol, digamos. Cuando no nos ponemos de acuerdo en eso, el juego se hace mucho más difícil. Y yo creo que en este contexto particular que transita la Argentina, de pandemia, de crisis económica, de problemas de inseguridad, de todo lo que ustedes reflejan permanentemente a diario, bueno, esto corre el riesgo de que aquellos que están escépticos, que es un porcentaje bastante importante de la opinión pública, bueno, alimenten ese sentimiento en virtud de ver que los representantes no pueden ni siquiera establecer un mínimo común denominador. Vos sabés que lo que pasó en la Cámara de Diputados es un fiel reflejo de lo que estás explicando y analizando, porque la cuestión de fondo era tratar una ley que era beneficiosa para el sector del turismo, en la cual estaban todos de acuerdo, pero no se ponían de acuerdo en el cómo. Y eso fue lo que casi termina trabando, ¿no? Y no se pusieron de acuerdo en el cómo, de hecho, cada uno lo hizo como quiso. Ahora, el tema es que esa pelea, el tirarse de los pelos de esa manera, lo saca de la agenda de la gente. Absolutamente, Fernando. Hay un viejo chiste, en realidad no es un chiste, casi una frase, que dice: hablemos de algo importante, hablemos de mí. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, la sociedad mira viendo que sus representantes están hablando de ellos, de los propios representantes, no de sus representados. Y ahí es donde generalmente se establece el ruido en esta comunicación, en este vínculo que se tiene que dar entre quienes conducen y una sociedad, y evidentemente se distorsionan. Yo creo que es imperativo que, en todo caso, si los duros a veces tienen protagonismo, uno siempre espera que sea para que los negociadores, bueno, se sienten a la mesa y en última instancia acuerden, en este caso puntual y específico, bajo qué normas, qué temario van a tratar, y después sí, cada uno ya es legítimo, eso no se puede pedir que todos voten de una misma manera, pero lo importante siempre son las reglas de juego. Por algo se habla del juego democrático. Bueno, no, es mucho más que una metáfora. La democracia también requiere de un reglamento y del respeto del mismo. Estamos hablando de las diferencias entre un partido de la oposición y el oficialismo. Ahora, ¿se puede utilizar la misma línea de razonamiento para entender lo que está pasando dentro del oficialismo? Esta pelea y diferencias que hay, por ejemplo, con el tema de seguridad. Mirá, son coaliciones. En la Argentina gobiernan gobierna en la anterior la coalición de Juntos por el Cambio, ahora la coalición del Frente de Todos, y esas coaliciones agrupan fragmentos. Hay una diferencia respecto de esta coalición en cuanto a la anterior. En la anterior, digamos, el principal accionista era también el presidente. Acá el presidente es una figura importante, pero tiene otros accionistas que tienen, digamos, cuota parte significativas, y entonces tiene que construir decisiones más que tomar decisiones el presidente. Y esto es una novedad, tanto en el sistema político argentino como en la historia de la cultura justicialista en particular. Entonces, ahí hay que buscar equilibrios. Inclusive ayer en una entrevista con colegas de ustedes, el presidente señalaba, digamos, que él tiene que tratar de contener todo lo que dio origen al Frente de Todos, dando a entrever que, bueno, no es una tarea sencilla. Entonces, hay puntos en los que el acuerdo es manifiesto, por ejemplo, la negociación de la deuda, allí estaban todos, conferencia de prensa, no había ninguna dificultad, pero cuando entras en otro tipo de cuestiones de agenda, como por ejemplo ocupación de tierras, o en su momento fue el tema Vicentín, o pudo serlo la propia cuestión de la reforma judicial, hay que empezar a enhebrar, a hilvanar a esos fragmentos. Hoy le pasa al Frente de Todos, anteriormente le pasaba a Mauricio Macri, pero de una posición de poder relativa diferente. Exactamente, eso te quería preguntar, quédate en eso. O sea que la socia mayoritaria de esta coalición sería Cristina.
Creo que no cabe duda de eso. Digamos, independientemente de que, por supuesto, las atribuciones del presidente son las atribuciones que le fija la Constitución, pero el capital político más importante, bueno, va de suyo, que es de la actual vicepresidenta. Y lo podemos ver no solo, digamos, porque antes de la elección las encuestas marcaban que tenía un piso electoral de 25-30 y esto daba lugar a la entonces fragmentada oposición de Macri. Me refiero a aquel dicho que decía con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, pero lo vemos además en las imágenes que ustedes están mostrando ahora, que ejerce la presidencia del Senado como probablemente no la haya ejercido ninguno de sus antecesores, tanto y en cuanto antiguamente las leyes se negociaban con el jefe de la bancada oficialista y ahora, digamos, va de suyo que la palabra de la propia presidenta del Senado, digamos, pesa bastante. Se negocian con ella. Exactamente. Entonces me parece que estás hablando de una cuestión nueva en la cultura política argentina. Bien, perfecto. ¿Me das un minuto, por favor, Gustavo? Tengo que ir urgente a la calle. Está Carla Ricciotti ahí. Ya vuelvo con Gustavo Marangoni. Carla, contanos. Fernando, bueno, en unos minutitos nada más nos acaban de avisar que ya arranca esta marcha. Una marcha que tiene varias cuadras de manifestantes que ha convocado el Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia, recordemos, pidiendo justicia, obviamente, y el esclarecimiento de la muerte de Facundo Astudillo, y que nos han comentado, ya tengo en mi poder el documento unánime, un documento que firmaron todos en conjunto, todas las agrupaciones que están acá, que van a leer allí una vez que lleguen a la Plaza de Mayo. Es un poco extenso, Fernando, pero arranca con las palabras que decía ayer por Twitter Cristina Castro, la mamá de Facundo: vuela alto mi niño, que suene tu redoblante tan fuerte que no les des paz a quienes te hicieron tanto daño. Tu bruja velará por ti, por justicia, hasta que nos volvamos a abrazar. Bien. Que entonces aquí en la Plaza de Mayo y que en todo el país suenen bien fuerte todos los redoblantes para que no les dé paz a quienes hicieron tanto daño. Así comienza este comunicado que van a leer allí en la Plaza de Mayo todas estas agrupaciones que se han nucleado hoy desde el Congreso para marchar hacia la Plaza de Mayo. Bien, perfecto, Carla, volvemos en cualquier momento. Retomamos con Gustavo Marangoni. Gustavo, para darte una última pregunta, hacerte una última pregunta y agradecerte el contacto. Esta sociedad entre Alberto y Cristina, con una socia mayoritaria, como decís vos, que no está en la presidencia, sino que está en la vicepresidencia, y quien fue además quien eligió como candidato al presidente. Esta coalición, esta sociedad, ¿termina mal o termina bien? ¿Cómo lo ves de acuerdo a las profundidades de algunas diferencias que se están dando? Mira, eso obviamente dependerá de los resultados que obtenga en las cuestiones que más preocupan a la opinión pública, que son la economía y la seguridad. Y la salud, obviamente, pero en ese orden. Fíjate qué curioso, aún en medio de la pandemia, economía, seguridad y salud son las prioridades de la opinión pública. Tiene sí un incentivo a mantenerse unida, Fernando, que es la propia unidad de Juntos por el Cambio, que también es un hecho novedoso en la política argentina. Así como es nuevo una sociedad de presidente y vicepresidente poderosos ambos, también es nuevo que luego de una derrota presidencial la fuerza que perdió se mantenga unida en el Congreso, porque Juntos por el Cambio conserva su comportamiento unitario tanto en la Cámara de Diputados con sus 116 representantes como en senadores de los 25 más 4 del interbloque. Así que me parece que por un tiempo todavía, veremos si la elección de medio término modifica eso, vamos a tener a estas dos coaliciones hegemonizando la vida política nacional. Bien, perfecto. Gustavo Marangoni, gracias. Un abrazo, Gustavo. Fuerte abrazo para vos. Chao, hasta luego. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos vamos a hablar con el intendente Garro, el intendente de La Plata. Es uno de los protagonistas en esta historia de las tomas, porque La Plata es uno de los distritos más complicados sobre este tema. Así que enseguida vamos a estar hablando con él, y también la preocupación de los empresarios del sistema aerocomercial. Argentina, el país con la pandemia más extensa, además, es el país que más está retrasando el regreso a los vuelos comerciales. Después de la pausa.